Muy buenos días, queridos amigos y queridos hermanos de Televisión Católica Arquidiocesana TVK, la señal que te transforma. Sean bienvenidos a la 103ª edición de su programa Al Pie de la Cruz, un programa sobre doctrina social de la Iglesia, es decir, el encuentro del Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo con las realidades temporales, para que a la luz del resucitado tengamos una visión creyente de la realidad para transformarnos a nosotros mismos y transformar nuestra sociedad para mayor gloria de Dios y para el bien común. El día de hoy, pues, quisiera hacer, al empezar el programa, nada más un paréntesis para mostrar el enorme sentimiento que nos ha provocado el fallecimiento del padre José María Tojeira, que nos hizo el honor de estar ante estas cámaras. Hicimos 4 programas con el padre, íbamos a hacer un 5º programa. En eso estábamos contactándonos, pero su agenda era muy apretada, pero no contábamos que el Señor pues ya lo estaba llamando a su casa. Así que nuestras oraciones con él y con su familia y con su congregación. Así que bueno, el día de hoy tenemos un programa muy bonito, muy interesante y muy importante. En el año de 1948 se da a conocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la ciudad de París. Y uno de los derechos humanos, que es un derecho natural de la persona, es el derecho de asociación. Todos tenemos por naturaleza el derecho de asociarnos con los demás para buscar el bien común. Eso es en la parte natural, pero también en la parte espiritual tenemos el derecho bautismal de asociación. Formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, pero vamos a ver en el programa que la multiforme presencia del don del Espíritu Santo a través de sus dones y carismas hace que nosotros nos enfoquemos en campos diferentes, ¿verdad? Todo para el bien de la Iglesia. Así que vamos a hablar sobre este tema el día de hoy. Le hemos llamado el ser carismático de la Iglesia, los movimientos eclesiales, el ser carismático de la Iglesia. Y para tocar este tema, pues tenemos una invitada que ya es amiga de la casa. Ella es psicóloga, sí, graduada en la Universidad Autónoma de Guadalajara. De Guadalajara, en los Tecos de Guadalajara, ¿verdad? Es psicóloga, pero también es una mujer muy entregada y forma parte de uno de los movimientos más importantes que hay en el mundo de la Iglesia Católica, que es el movimiento de Cursillos, que se encuentra en los 5 continentes y que fue ya se le ha dado carta de ciudadanía por parte de su santidad el Papa San Pablo VI. Licenciada, buenos días. Muy buenos días. Le agradezco mucho su invitación y es bien importante realmente hablar sobre este tema de la asociación que uno debe de tener en la vida, especialmente sobre la vida espiritual, para poder nosotros crecer y formarnos bien como Dios manda. Excelente, gracias, licenciada. Entonces vamos a empezar con una historia conmovedora, muy bonita. Creo que es una historia que a mí siempre personalmente me ha hecho un nudo en la garganta. En la década de los 30 y los 40, el siglo pasado, hubo uno de las grandes voces de América Latina, fue un tenor mexicano llamado José Mujica, un gran cantante. El hombre estaba en la cúspide de la fama, tenía todo lo que él podía, todo lo que uno puede desear, todo. De repente el hombre se va para Buenos Aires y se encuentra en una cena allá con Agustín Lara. Y platicando con Agustín, le reveló algo que Agustín Lara lo dejó conmovido. Le dijo, lo voy a dejar todo y voy a servir al Señor. José Mujica tenía lo que usted y yo y todos queremos, pero él vio
un tesoro mucho mayor. Agustín Lara quedó tan estremecido que no pudo dormir y se fue a sentar al piano y compuso una canción que nosotros hoy le dedicamos a nuestra esposa, a nuestras madres, a nuestras novias, pero que en realidad es una canción dedicada a la vocación, el amor de Dios, que es la canción que se llama Solamente una vez. Solamente una vez, amén la vida. Solamente una vez y nada más. Y luego dice, solamente una vez en el huerto brilló la esperanza. Dijo esto del huerto porque José Mujica ingresó a la orden franciscana. Y los franciscanos eran famosos en esa época porque tenían huertos donde los monjes contemplaban a Dios. Sí. Entonces, este hombre que tenía un don, porque tenía el don de cantar hermoso, al entregárselo al Señor, se asocia a un carisma para servir mejor al Señor. Entonces, este es el asunto. Dios nos da a nosotros carismas. Estos carismas provienen ni más ni menos que del Espíritu Santo. Cuando el Señor entra en el cenáculo y le dice a sus discípulos, la paz sea con ustedes, dice que sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Y con eso vamos a empezar. Licenciada, el Espíritu Santo es en realidad el gran movimiento de la iglesia, movimiento del Espíritu Santo, pero tiene muchas formas. Ese carisma que es el Espíritu Santo es el que da origen a todas las iniciativas. Ahora, creo que podemos comenzar hablando eso. ¿Qué es un carisma? Un carisma es algo inspirado por el Espíritu Santo, como usted mismo lo dice, y es como cuando vino el Señor, o sea, a través del Espíritu Santo, y en el cenáculo donde estaba la Virgen María con los discípulos, se encendió con fuego, ¿verdad? Y como cada uno de los apóstoles tenían sus propias personalidades, entonces el Espíritu Santo dice que fueron llamitas de fuego sobre cada uno de ellos, de los que estaban. Entonces igual pasa con el carisma que se produce para que el Espíritu Santo llega a cierta persona, ¿verdad? E inspira a esa persona para que forme un carisma que es necesario para la iglesia y para el mundo. O sea, que cuando hace falta, hay una necesidad de que exista un movimiento que pueda hacer encender la chispa dentro de la comunidad donde se encuentra esa persona y también del mundo y especialmente para la iglesia, ese es un carisma. El hecho de que esa persona, inspirada por el Espíritu Santo, vea la necesidad que hay y se haga un criterio y se forme en él una idea y ya no solamente la idea, sino que la lleve a accionar para que se produzca un nuevo movimiento dentro de la iglesia. Claro, entonces los carismas, los movimientos de iglesia no son simplemente alguien que se le ocurrió que sería bueno hacer esto o aquello. No. Hay una necesidad que va naciendo. Por ejemplo, vamos a poner un carisma antiguo. En las cruzadas era muy popular que si los musulmanes conquistaban una ciudad cristiana, todos los cristianos de esa ciudad se convertían en esclavos. Y esos esclavos eran llevados lejos de sus tierras a ser vendidos como esclavos y a hacer labores de esclavo. Hubo un hombre que, inspirado por el Espíritu Santo, comenzó a ver la necesidad de los prisioneros y se forma una nueva congregación inspirada por ese carisma de visitar al preso, que es una de las preguntas del juicio final. Ajá. Entonces, las autoridades cristianas contactaban con las autoridades musulmanas para pedir permiso para que estos frailes o estos sacerdotes pudieran atender a los prisioneros.
se forma la orden de los mercedarios, que hasta la fecha hoy ya no atiende esclavos, sino que a los presos, a los privados de libertad, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, ese es entonces un carisma, es una inspiración con respecto a una necesidad. Que por cierto, ayer fue el día de San Pedro Claver y fue, un misionero que estuvo a la orden de los esclavos que venían y él los atendía personalmente. Y fue un santo por eso, porque se dio cuenta de esa necesidad y él cada vez que llegaba a un barco corría a ver qué necesidades tenían aquellas personas que llegaban. O sea, que iban enfermas o que llegaban con necesidades propias, o sea, para poder sobrevivir. Con San Pedro Claver hay una historia bien divertida. Como porque la gente confunde, cuando dice españoles, hace una sola bolsa, pero no, una cosa eran las personas que tenían autoridad militar y que tenían ambiciones políticas y ambiciones de dinero, y otra cosa, los franciscanos, las órdenes religiosas, que lo que querían era que se les tratara de mejor forma, como seres humanos. De hecho, la reina Isabel, ella emite esa orden imperial, esa orden real, para que toda persona que fuera bautizada ya no podía ser vendido como esclavo. Entonces Pedro Claver se metía a escondidas a los barcos y los empezaba a bautizar. Y cuando ya él salía con ellos, le decía, este se llama tal, ya no los pueden vender. Lo querían matar al hombre. Sí. A veces, licenciada, es mejor un ejemplo, una imagen vale más que 1000 palabras. Claro. Por ejemplo, ¿cómo podríamos, el movimiento de cursivos de cristiandad tiene también su carisma? Claro, tiene su carisma. A Eduardo Bonín, que era un joven muy inquieto allá en España, igualmente en Mallorca, pues él haciendo su servicio militar, que él era una persona no apta para la milicia, pero por eso lo pusieron en el área administrativa. ¿Sabía usted? O sea, él era muy intelectual, a él le gustaba mucho leer, ¿verdad? Y era una persona muy, él era católico practicante, ¿verdad? Entonces, tenía un carisma realmente, ya propio de su personalidad, que llegaban muchos compañeros a platicarle de sus cosas mundanas, ¿verdad? Y entonces él decía, estos compañeros, que tan lejos están de Dios, ¿verdad? Pero están lejos de Dios porque nadie les ha hablado de Dios. Entonces... Son los alejados, ¿verdad? Entonces él decía, si ellos supieran realmente cómo Dios les ama, no estarían haciendo estas cosas, ¿verdad? Porque claro, los compañeros eran jóvenes, igual que él, pero que no tenían valores cristianos infundados en su familia. Entonces eran personas que, tenían actos de lujuria, de borrachos, les gustaba todo, corrupción, de todo, había de todo, ¿verdad? Entonces él se preocupó por eso, el Señor le inspiró en ese momento, que tuvo la oportunidad de ver su ambiente en ese momento, que no era el propio de su familia. Fíjense que es bien importante esto, que cómo a veces cuando lo sacan a uno de su contexto de familiar, donde uno está protegido y donde a uno le han inculcado muchas cosas buenas, se encuentra con un medio hostil. Entonces, y él tuvo esa capacidad de estudiar ese medio. Dijo, ¿y qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué? Se interrogó por qué estas personas eran así. Entonces se dio cuenta y el Espíritu Santo le hizo entender que era porque estaban alejados de Cristo y que había necesidad de ponerse a actuar en medio de esa situación, ¿verdad? Claro, como el servicio militar obligatorio en España es de corto tiempo, pues salió de ese medio y ya afuera, ya él iba con esa idea y lo invitan a él
a una peregrinación que iba a haber a Santiago de Compostela, pero que anticipadamente los jóvenes de Acción Católica eran los que estaban promoviendo esa peregrinación, pero estos jóvenes no iban a ir a la peregrinación por ir, o sea, los estaban preparando espiritualmente para ir. Entonces él empieza a ver que toda esa preparación tenía una razón de ser y que podía él, a través de esa preparación, empezó a darse cuenta de que habían métodos, o sea, un medio por el cual podía él empezar a acercar a estos jóvenes, especialmente a los jóvenes, porque él se dio cuenta que la juventud era la que estaba falta de esos valores. Excelente, o sea que aquí podemos ya, aquí tenemos este documento precioso que ya tiene, quiero ver, 18 años hace que este documento está. Estamos esperando todavía que lo echemos a andar. El documento de Aparecida es una maravilla y tiene una partecita en la que lo que nos dice la licenciada dice, los nuevos movimientos, pueden salir muchos movimientos más, porque las necesidades cambian. Sí. Acabamos de ver a Carlo Acutis, que es el primer santo millennial. Hace 100 años no habían millennials, hoy sí hay millennials, pero también los millennials tienen que ser evangelizados. Sí. Los nuevos movimientos y comunidades son ante todo un don del Espíritu Santo para la iglesia. Esta es la verdad de salida. Todo es obra de Dios por medio de su Santo Espíritu. Todos los movimientos no compiten entre ellos. No compiten entre ellos. Existe una unidad de la finalidad de la que vamos a hablar en el siguiente segmento. Existe una unidad de este movimiento de la iglesia que es evangelizar. El movimiento de Cursillos de Cristiandad, el movimiento carismático, el movimiento de matrimonios en victoria, el que usted quiera, todas las congregaciones religiosas, todos estos son movimientos carismáticos, porque tienen un carisma fundacional que es el que les produce, y con esto nos vamos a la pausa, con el que produce esto, un ambiente propicio para que se pueda evangelizar. Y nos vamos con esto, dice, en ellos, en los movimientos, si usted es carismático, perfecto, si usted es catecúmeno, neocatecúmeno, perfecto. Pero recuerde que en ellos los fieles encuentran la posibilidad de formarse cristianamente, crecer, y aquí viene la parte con la que vamos a terminar el programa, comprometerse apostólicamente hasta ser verdaderos discípulos y misioneros, ¿verdad? Un movimiento de iglesia es la inteligencia cristiana que se asocia para atacar un problema que afecta el reino de los cielos aquí en medio de los hombres, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo nos dice, hagan esto. Gracias por continuar con su programa Al Pie de la Cruz. Hoy estamos hablando sobre el ser carismático de la iglesia. Ser carismático, muchas veces la gente se confunde con las palabritas. No quiere decir que empezamos a bailar y a gritar, no. Un carisma del Espíritu Santo es una inspiración para atender algo en específico. Algo en específico. Es la multiforme. La gracia es multiforme, se nos presenta a nosotros de muchas maneras y ocupa los dones que nosotros tenemos,
¿verdad? Hablábamos de José Mujica, él tenía el don de cantar y ese don él lo pone al servicio de Dios a través de un carisma específico. Esa es la misión por la que existe la iglesia. La iglesia existe para evangelizar, para llevar el evangelio, para fermentar de evangelio los ambientes. Entonces, aquí ya hemos definido que el Espíritu Santo es la fuente inagotable de los carismas. Si usted está en su movimiento, si usted es carismático, pues la fuente de su movimiento es el Espíritu Santo. Si usted es cursista, la fuente de su movimiento es el Espíritu Santo. Si usted es salesiano, ¿verdad? Y su carisma es el carisma de Don Bosco, pues la fuente no es Don Bosco, es el Espíritu Santo. Claro. El Espíritu Santo es el que nos da a nosotros, pero allí cada quien hará lo que le dé su mente y su corazón. Por eso, todo carisma tiene que generar, licenciada, una mentalidad. Claro. ¿Verdad? Tiene que haber una mentalidad evangelizadora a través del carisma al que ha sido llamado. Porque unos somos llamados a un carisma, otros a otro, y no hay competencia. No hay competencia. ¿Verdad? Nosotros vemos, por ejemplo, que viene una persona que tiene el don de sanidad y llena un estadio con 100,000 personas. Viene alguien que su carisma es la adoración al Santísimo y solo está él y 3 pelones. Gracias a Dios eso ya está cambiando mucho. Hoy ya a mí se me viene el corazón cuando entro a las capillas de adoración perpetua y veo esas cantidades de gente con ese amor al Santísimo que yo estoy muy esperanzado con eso. Pero bueno, sí. Licenciada, ¿qué es una mentalidad? Una mentalidad es un conjunto de convicciones y criterios con actitudes vitales y opciones pastorales, que ante las circunstancias que provocan las necesidades históricas, impulsan el nacimiento de una obra y configuran su identidad. Así es que la mentalidad en el movimiento de Cursillos de Cristiandad es proclamar el Evangelio de forma querigmática, de forma alegre, ¿verdad? De forma que las personas vean que los cristianos somos personas alegres y el Espíritu Santo es el que llena con su gracia de alegría los corazones. Por eso nosotros tenemos una canción que es representativa nuestra, que es el de Colores, ¿verdad? Y eso en España, o sea, cuando se fundó el movimiento, dio un gran aliento, o sea, fue algo que nos identifica en todas partes del mundo. El decir de colores es una frase muy típica de un cursillista y lleva, o sea, la alegría de saber que todos, el de colores significa de que la gama de colores de la naturaleza es tan grande que cada uno con nuestra personalidad, el Señor nos acepta y nos lleva a llenarnos del fuego del Espíritu Santo. Y eso es lo de, o sea, lo que significa el de colores, ¿verdad? Que lastimosamente ahora también, ¿cómo se llama? Las personas que tienen el LGTB han tomado la bandera de colores como símbolo para ellos, pero realmente lo que el Espíritu Santo a Eduardo Unín le inspiró en aquella época y a todo el grupo que después formó el movimiento de Cursillos de Cristiandad fue que estar de colores es que la gracia de Dios es inmensamente grande y que la creación tiene una variedad policromática de los colores que encienden el espíritu y nos llenan a nosotros del fuego de su amor. No, claro, y de hecho, antes, fuera de cámaras, hablábamos de que hoy estamos trayendo aquí al programa arquitectos para que nos hablen de las bellezas del arte, sí. Porque el arte sagrado es hermoso, porque es un arte que hace que uno eleve los ojos a Dios. La primera palabra, fíjense, la primera palabra del Nuevo Testamento, que es donde se cumple lo que se conoce como la plenitud de los tiempos, es
alégrate. Es lo primero que le dice el arcángel a nuestra Santísima Madre. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ya hemos hablado de lo maravilloso que son estas tres expresiones. La alegría, por lo tanto, es la constante de todo movimiento de Iglesia Católica. No puede haber un movimiento de Iglesia Católica triste. Claro. O así deprimido. Ahora, la licenciada nos hablaba de que estos movimientos generan criterios, generan líneas de pensamiento con respecto a las circunstancias históricas, ¿verdad? Las circunstancias históricas actuales en El Salvador y el mundo son dramáticas. Claro. Son dramáticas. Usted ha hablado de esta organización, de esta línea de pensamiento satánica y perversa que es la ideología de género, ¿verdad? No voy a hablar mucho porque ahí me puedo desviar del tema, pero un carisma en un movimiento le ayuda a usted a encauzar sus dones, ¿verdad? Hablábamos, por ejemplo, de unas personas que el señor es militar y la señora es muy católica y que ellos han puesto sus dones al servicio de la iglesia. Entonces, todo movimiento de iglesia es necesario porque es un espacio, como dijimos hace un ratito, para crecer, para formarse y para comprometerse. Ahí ya nos quedamos solos, porque la mayoría de gente le gusta que lo atiendan. Mucha gente, yo lo he visto en muchas asambleas, que cuando hablan, por ejemplo, de testimonio, dicen, bueno, yo me faltaban $50, y yo me arrodillé y le pedí al Señor, y vino alguien y me dio $50. Y todos, gloria a Dios. Y viene otro, ese no eran $50, sino que estaba enfermo, se tomó una medicina y se curó. Perfecto, pero el testimonio de aquel que dice, bueno, yo veía a una persona que no tenía que comer, ¿verdad? Cristo era un hombre de servicio. Los movimientos, licenciados, en ese sentido ayudan a que esos criterios sean auténticamente cristianos. Así es. La verdad es que el compromiso nace de la expresión en nuestro ser del Espíritu Santo. Porque, por ejemplo, si vemos en Pentecostés, los apóstoles estaban asustados, ellos estaban escondidos con miedo de que las autoridades llegaran y los sacaran y los llevaran presos, porque ya Jesús para aquella época era un subversivo, ¿verdad? Sí, o sea, sí. Y entonces sus apóstoles también estaban en esa situación de miedo, de angustia. Pero cuando llega el Espíritu Santo y se posa sobre ellos, ellos entienden y el Señor les da la fuerza, la fortaleza para salir al encuentro de los que estaban esperando la buena nueva del Señor y decirles, aquí está el Señor. O sea, que Jesús no ha muerto, Jesús ha resucitado. Y decir Jesús ha resucitado en medio de ese ambiente era sumamente peligroso, pero el arrojo que tuvieron estos apóstoles y el compromiso fue porque el Espíritu Santo llegó y les hizo revelar lo que Dios quería para ellos. Entonces igual pasa en un movimiento. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, no hay nada que lo pueda sacar, solamente que nosotros nos alejemos de Él y de la comunidad donde estamos. Solamente eso. Exacto, es lo que San Pablo llama entristecer, contristar al Espíritu Santo. Se advierte en las Sagradas Escrituras, la iglesia primitiva nos ha avisado de que el mayor de los pecados es precisamente el pecado contra el Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí estamos hablando de una cuestión que es integral
e integradora, porque estamos hablando no solamente de lo que va a pasar después de la muerte, sino que de cómo una persona que pertenece a un movimiento se convierte también cada día en un mejor ciudadano. Claro, claro, así es. Si en realidad ha introducido en su vida diaria y hace vida lo que él ha entendido dentro de ese movimiento, ¿verdad? Porque ahorita me acabo de acordar, ¿verdad?, de esa parte del Evangelio donde un dueño de una hacienda empieza a contratar trabajadores a la primera hora, a la segunda hora, a la tercera y hasta la última hora, ¿verdad? A los primeros les dijo, les voy a dar un denario por el trabajo. Y a los demás ya no les fue diciendo nada, solamente ve y trabaja. Entonces los de la primera hora dijeron, pues, trabajaron, todos creyeron que el Señor les iba a dar según el tiempo que habían trabajado. Pero al final, cuando los llama a pagar, empieza por los últimos, a los cuales les da un denario, que fue con lo que inicialmente contrató a los primeros. Entonces dijeron los primeros, no, si a este le dieron un denario, a nosotros nos va a dar 10 denarios, por ejemplo. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando le da el mismo denario? Entonces ellos le dicen, pero ¿por qué si hemos trabajado más que el sol y esto? Y le dice el Señor, yo soy el dueño de la viña y a ti te ofrecí un denario y ese denario es el que te estoy dando. No, que yo le dé a los otros lo mismo, no te tiene que a ti que importar, sino cuál es por qué estás aquí. Y eso es lo que nos va a decir el Señor al final de todo. Que igual cuando llegó el hijo pródigo, el Señor le dijo al hijo obediente, si tú lo has tenido todo, has estado en mi casa, has gozado de las pertenencias, y que viene, que había muerto y ha vuelto a la vida, pues yo quiero festejarlo. Entonces, no es que la verdad a los de la primera hora el Señor nos llame jovencitos y hemos trabajado. Y claro, el calor, la vida y todo, muchas veces nos carga. Pero el Señor este día en el Evangelio nos pide amar al enemigo. Y yo estaba escuchando a un sacerdote que decía, mire, si nosotros realmente toda la humanidad cumpliera con ese mandato de amar al enemigo, no habrían guerras, no habrían discusiones, no habrían disgustos, no habría nada, no habría odio, no lo habría, porque todos estuviéramos pensando en el bien del otro. Claro. Y no sospecháramos de nadie, porque todos actuáramos de buena fe. Buena fe. Ahora, llevarlo a la realidad, porque pueden estar diciendo, ustedes están platicando bonito y haciendo la vida así. No, pero si nosotros nos damos cuenta de que nuestro actuar muchas veces nos carga las espaldas, nos sentimos atribulados y todo, es porque nosotros hemos juzgado. El Señor nos pide que no juzguemos. Claro. Fíjense que a veces hacer un juicio de valor anticipado nos lleva a hacer dudas que muchas veces el otro no lo ha pensado. No, claro, y eso como usted dijo, y con esto nos vamos a la pausa, eso nace precisamente de cómo se formatea la mentalidad. Sí. La mentalidad es importantísima y una cosa es la mentalidad a través de un carisma. Ahora, otra cosa muy diferente es lo que usted piense. Tenga mucho cuidado, porque por eso se nos presenta los movimientos como lugares apropiados para crecer, para formarse y para comprometerse, ¿verdad? Y como dijo la licenciada, reforzando lo que ella dijo, el primer santo beatificado era el ladrón que estaba a la derecha. Ese sí, no fue ni a la primera, ni a la segunda, ni a la última hora, sino que en los últimos 10 segundos. Así es. ¿Verdad? Porque así fue la cosa. Así que nos vamos a la pausa y en un minutito volvemos con todos ustedes. No se vayan.
Gracias por continuar con su programa Al Pie de la Cruz. El día de hoy tenemos un tema, como dije al principio, tema que yo creo que podría yo hacer perfectamente cada semana un programa de esto y no lo agotamos. Es la responsabilidad que todos tenemos de evangelizar, pero como dice la misma Escritura, ay del hombre solo. Tenemos ese derecho bautismal de asociación. El Espíritu Santo nos da dones. A los que les da el don de ser músicos los manda al coro. A los que les da el don de tener dinero los manda a hacer obras de caridad. A las que son buenas orando las manda a hacer guarda del Santísimo. A todos nos da una tarea según el carisma que el mismo Espíritu induce en las personas. Ustedes ven un noticiero y a todo el mundo se le paran los pelos. Está la expectativa de que ya va a comenzar la Tercera Guerra Mundial, que ya va a venir un meteoro, que los medios digitales nos están arrancando a los hijos. O sea, es toda una vorágine, un viento tempestuoso que nos desordena todo en la mente. Esa, licenciada, sería la mentalidad moderna y mundana. Así es, totalmente de acuerdo. Y es bien importante que cada uno de nosotros tengamos un asidero espiritual. Así como todos los días comemos 3 tiempos al día, es lo normal que uno hace, también el espíritu necesita un apoyo. Y también, como decía el ingeniero, hay esa capacidad de asociarnos para no quedarnos solos y para poder crecer en esta sociedad solamente cuando nosotros nos encontramos en una comunidad orante, en una comunidad que nos hace crecer en el espíritu, a través de la formación, a través de los lineamientos y criterios que le da un movimiento a una persona, somos capaces de fortalecernos y poder sobrellevar todas estas situaciones que se nos presentan a diario. Porque como dice la palabra del Señor, que si uno edifica sobre roca, esa edificación jamás se va a destruir. Entonces, ¿cuál es la edificación en roca? O sea, que nosotros como personas nos instruyamos y podamos formar criterios que nos den la posibilidad de discernir cómo hacer las cosas, dónde está el bien, dónde está el mal, y que si podemos llevar a los jóvenes y a los niños desde pequeños a un movimiento, eso les va a ayudar muchísimo a fortalecer su personalidad, porque ustedes saben que los primeros 5 años de vida son importantísimos en la vida de un ser humano. Entonces, si un niño crece al amparo de una familia, de un padre y una madre, que les enseñan desde chiquitos ahora a rezar antes de dormir. A bendecir los alimentos. Sí, a bendecir los alimentos. Yo recuerdo perfectamente bien cuando mi mamá nos llegaba a la habitación, a mi hermana y a mí, y ella nos hacía la señal de la cruz a cada una de nosotras, así en la frente, y nos enseñaba la oración de Angelito de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo porque me perdería. Eso, yo recuerdo que a los 5 años más o menos me acuerdo que eso todos los días llegaba a ella a hacerlo. Y entonces eso nos ayudó muchísimo a nosotros y les puede ayudar muchísimo a muchas mamás y papás que no saben ahora cómo
cómo poder atender a sus hijos, porque las redes sociales, el internet, la televisión están robando la atención de estos niños. Y entonces, si desde pequeñitos no se les permite, porque por ejemplo ahora, ¿qué hacen los papás? No tienen niñera y lo que les dan es el celular para que los niños jueguen, para que los niños vean luces, colores, y eso es perjudicial para los niños, porque hace de que no tengan el sentimiento de paciencia. O sea, que el instrumento que tienen en las manos les contesta inmediatamente. En la vida real no es así. Claro. En la vida real uno debe de, con esfuerzo y constancia, adquirir algo. Y no así. Entonces, estos jóvenes crecen creyendo que el otro le tiene que resolver la vida. Y no es así. Claro, y vaya, y por eso, a eso los estamos aconsejando, a que cambiemos todo esto que es una mentalidad actual y moderna por algo que es conveniente en todo sentido, que es la asociación, es el involucrarse en grupos de iglesia, porque si lo van a querer hacer solos, no lo van a lograr. O les va a costar muchísimo y no lo van a hacer muy bien. En los grupos de iglesia a uno le enseñan precisamente a amar al Señor, a conocer al Señor, a celebrar al Señor. Eso es lo que uno aprende y va cambiándole la vida de a poco, pero se la va cambiando. Y yo creo, licenciada, que ese es el objetivo fundamental, de que la gente recuerde de que también las asociaciones católicas están para eso, para colaborar con ellos. Sí, realmente es un buen consejo el que no solamente seamos católicos de domingo, de ir a la iglesia y cumplir con el mandato de que descansemos el día del Señor y que que lo honremos, sino que además de eso tenemos la necesidad de asociarnos en un movimiento en el que nosotros nos encontremos con el Señor. Por eso hay infinidad de movimientos en los cuales uno se puede integrar, ¿verdad? O sea, procuremos hacer eso, porque cada uno va a encontrar un movimiento que llene sus expectativas. Un movimiento en el cual uno se sienta libre y capaz de poner a disposición los dones que Dios nos regala al servicio de los demás. El Espíritu Santo nos impulsa a ayudar, nos impulsa a servir, pero siempre y cuando nosotros dispongamos nuestro corazón, lo abramos y dejemos que el Espíritu Santo nos impulse a hacer las cosas. Pero no lo podemos hacer si nosotros no conocemos a Dios, no conocemos el amor con el que Dios nos ha creado y que nos ha dado una misión. Y esa misión la debemos de hacer y realizar no solos, sino en movimiento. En comunidad. En comunidad. Nosotros en Cursillo de Cristiandad decimos que no nos salvaremos solos, sino que en racimo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros nos vamos animando unos a otros. Y solo así podemos llegar al final de nuestras vidas y poder mostrarles al Señor nuestras manos llenas de obras buenas. Claro. Que son lo que en realidad el Señor quiere. Nadie en esta vida se va a quedar eternamente. Recordemos que nuestra meta es regresar a la casa de Dios, a la casa del Padre. Y si llegamos a la casa del Padre con las manos vacías, ¿a dónde nos va a tocar ir? ¡Qué problema! Sí, ¡Qué así problema! es. Así es de que, y tenemos que hacer las cosas también con amor, cariño y alegría. San Juan en su
oración sacerdotal, que es el capítulo 17, en el numeral 3, dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado, nuestro Señor Jesucristo. A Cristo se le conoce a través de un encuentro personal. Y Cristo ha dejado su iglesia, que es su cuerpo, ¿verdad? Ha dejado su iglesia, que es su cuerpo, y la iglesia salvadoreña específicamente, porque el tiempo ya casi se nos acaba, la iglesia salvadoreña nos dice que tenemos 3 ejes transversales dentro del plan arquidiocesano, que es el eje eucarístico, el amor a Cristo sacramentado, que tiene que ser la fuente, pero también que nuestra iglesia es martirial, o sea, tenemos que ser valientes y vivir según la fe, pero también, y esto es bien importante, y sobre todo para los que ya están en movimientos de iglesia y la están agarrando bien al suave, bien como que están de vacaciones. Yo me acuerdo, tenía un querido amigo que así me decía: me voy a tomar vacaciones de pecado, a lo cual yo le dije: sos bastante bruto, ¿verdad? Porque el pecado, uno no puede tomarse vacaciones con el Señor, y no podemos olvidar el tercer eje, que es el eje misionero. Si usted está en un movimiento de iglesia, métase en la cabeza y en su corazón que usted es un misionero. Y para ser un buen misionero, tiene que ser un buen discípulo. ¿Dónde lo va a aprender? En un movimiento le van a ayudar como usted no tiene idea. ¿Estoy bien así, licenciada? Así es. Nosotros en el Movimiento de Cursivos de Cristiandad tenemos, gracias a Dios, ese carisma de que nosotros somos un fermento en la masa, o sea, los ambientes, trabajamos ambientes, es decir, que nosotros donde estemos debemos de inculcar el amor de Dios, debemos de mejorar en donde nosotros estamos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, invitando a otros a conocer a Dios, y a través de poderle llevar la palabra, a través de un acto, a través del conocimiento de Dios. Debemos de accionar realmente. Si alguien quisiera vivir un cursillo, ¿cómo podría ser, licenciada? Nosotros aquí en San Salvador nos reunimos en la parroquia Corazón de María, y estamos en todos los departamentos de El Salvador, realmente. El movimiento de cursillos tiene en San Miguel, en Morazán, en todo El Salvador, existe el movimiento de cursillos de cristiandad. Así es que se pueden acercar. Aquí en San Salvador nos reunimos los días lunes. Hacemos ¿a qué hora, Lindsay? Una reunión a las 7 de la noche. Hacemos una reunión que se llama Ultrella, ¿verdad? Y para poder pertenecer al movimiento, pues hacemos también un retiro de iniciación, ¿verdad? Y estamos a la orden ahí, realmente, porque queremos que sepan que Dios en Cristo le ama. Excelente. Y también invitarlos a todos si alguien lo invita a otro movimiento de la iglesia debidamente reconocido, sí, ¿verdad? Que esté también aprobado por nuestras autoridades, porque como dijimos al principio del programa, no hay diferencia, no hay conflicto entre la iglesia en su ser institucional, ¿verdad? Nuestro arzobispo, sí, y la iglesia en su ser carismático. Se interrelacionan todos para mayor gloria de Dios y para el bien de todo el mundo. Así que bueno, licenciada, yo le dije que el programa no nos iba a alcanzar, ¿verdad? Y siempre trae mis invitados un montón de apuntes que el tiempo nos come, porque hablar del Señor le llena a uno el corazón. Claro. ¿Verdad? Gracias, sí, licenciada. Unas palabras de despedida. Sí, realmente es importante que nosotros entendamos que el Señor quiere nuestra salvación. ¿Y cómo vamos a salvarnos? Bueno, conociéndole a Él y conociendo al hermano y haciendo el bien para todos, especialmente a los más necesitados, a los pobres, no solo
materialmente, sino espiritualmente. Llevemos a Cristo a todos. Excelente. Bueno, no me queda más que tomar unas palabras que ella me dijo. Este es el Señor, y este que está aquí atrás de mí es el hombre que le clavó una lanza en su costado, una lanza de 10 centímetros de ancho, así, de este tamaño, se la metió, le tocó el corazón, y el Señor le devolvió ese acto de violencia con sangre y con agua, con el bautismo y la Eucaristía. Así que no se preocupe si usted cree que es peor que este. No lo es. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Así que los animamos a que nos convirtamos realmente, como dice el documento de Aparecida, en discípulos y misioneros. Licenciada, muchas gracias por su ayuda el día de hoy, y a todos ustedes pues recordarles que necesitamos siempre de la colaboración del pueblo de Dios para poder seguir adelante con estos programas de evangelización. No me queda más que pedirle al Señor que bendiga al mundo y especialmente a nuestra patria, El Salvador, patria que tiene el gran honor de llevar su santo nombre. Tengan todos ustedes muy buenos días.